Regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Mire, la Ciudad de México le roba desde ayer y hasta el próximo mes de noviembre a Liverpool la calidad de capital de los Beatles. La Ciudad de México recibirá la Beatlemanía. Platicamos con el secretario de Turismo de la Ciudad de México, con Miguel Torruco Márquez, al respecto, y esto fue lo que nos dijo. Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo de la Ciudad de México, gracias por platicar con Capital 21. Alejandro, es un placer estar nuevamente contigo. Nuevamente, la capital del país, la Ciudad de México, le robará a Liverpool la fortuna de ser la capital de los Beatles, ¿no? Así es, se la robamos desde el año pasado con el Guinness Record que se obtuvo, con el mayor número de personas con vestimenta de los Beatles y sobre todo cantando Let It Be. Y sobre todo también está este anuncio de grandes actividades para este mes de agosto, también se extenderán a septiembre, vinculadas con un momento muy especial de los Beatles, ¿no? Su madurez. Así es, hemos estado dividiendo las etapas de los Beatles del 56 al 64. Fue la etapa de nacimiento, en donde llevamos a cabo una serie de eventos. Fue una serie de actividades que tuvo como corolario llenar el Monumento a la Revolución para festejar el 75 aniversario del natalicio de John Lennon. Fue algo impresionante. También fue la gran exhibición en el Museo Sumaya. Y en este año pues vienen actividades que la segunda etapa la consideramos de 1965 a 67, la época de madurez, en donde vamos a tener 70,000 beneficiados y que además hay pues una derrama económica cerca de 5,000 millones de pesos que también pues se beneficia a los comercios aledaños. En este 2016 es algo especial, porque ahora la exposición no será de 100 piezas, será de mucho más piezas, 256 piezas de colección en el Museo Sumaya de Plaza Loreto, en donde será a partir del 18 de agosto al 14 de noviembre. Posteriormente seguiremos con las mesas redondas, conciertos, y en esa ocasión será el día 20 de agosto, un gran evento que se llevará a cabo también. Películas para el día 21 al 13 de noviembre, 21 del presente, hasta noviembre nos vamos a extender debido al éxito del año pasado. Y también tenemos una grata sorpresa, el Magno Concierto, en donde estarán los mejores 5 grupos que interpretan música Beatle, pero también el grupo ensamble, que es la gran orquesta para vestir más el concierto, y todavía sonará y hará vibrar en el Zócalo capitalino a todos los que estén en esta ocasión. Y finalmente, pues siempre el 14 de noviembre será ya el Magical Mystery Tour en Turibús, en donde se irá tocando música en vivo, Reforma, el Ángel de Independencia y puntos estratégicos, el Auditorio Nacional, para llegar a la casa de los Beatles a develar la placa correspondiente. Así que son grandes eventos, los tenemos anunciados en la página de internet, en mexicocity.gov.mx. También pueden seguir las actividades en @torrucoturismo y tendrán toda la información. Y pues estamos muy contentos porque ello ha venido también a incrementar poco a poco el fomento del turismo interno. Desde luego. Secretario, justamente, desde luego, motivado mucho por el récord Guinness, pero también por el interés que se percibió entre mexicanos y algunos turistas nacionales que vinieron a la Ciudad de México para vivir esta feria, ya se empieza a ubicar también la cultura de The Beatles aquí en la Ciudad de México como un asunto de interés internacional. ¿Esto puede convertirse en un imán en años posteriores? Sí, ha habido, el año pasado nos sorprendió ver en los festivales acreditados de otros países, vinieron, hicimos paquetes también para que llegaran a hoteles y vienen del interior de la República, y pues ha trascendido, y pues prueba está que llenamos el Monumento a la Revolución y ahora vamos a conquistar con la Beatlemanía el Zócalo capitalino. Secretario, particularmente también la serie de actividades son distintas. ¿Por qué complementar las conferencias, estos ejercicios de reflexión con algo mucho más lúdico como los conciertos? ¿Por qué es una visión holística de entendimiento en torno a los Beatles? Fue un grupo que transformó
la música contemporánea, rompieron un hito en la historia, porque también influyeron en el cambio de comportamiento de la juventud y hasta la fecha siguen vigentes. Es un fenómeno que ha sido digno de análisis y que los expertos en la materia serán quienes van a disertar, son autores de libros sobre los Beatles. Así que pues vamos a seguir con este tipo de eventos que ha tenido un gran imán y que además ha ayudado a trascender en todo el mundo, y sobre todo que el público merece este tipo de eventos, como lo ha instruido el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Todos son gratuitos y de alta calidad. Y de escenario, por ejemplo, en el Zócalo tendremos la réplica de la Caverna de Liverpool, así que pues está al alcance de todos los ciudadanos. Entre todas las actividades, usted que ya las conoce, usted que está muy al pendiente de cada una de ellas, ¿cuál diría usted que es imperdible, particularmente para quien tiene que elegir una o dos quizás? ¿Cuál sería la más atractiva? Bueno, pues el gran concierto en el Zócalo va a ser muy impresionante, porque están los mejores grupos, pero también la exposición. Estamos hablando de una exposición de 256 piezas que son muy interesantes. Estará debidamente informado toda la ciudadanía para que vengan. También a través de Disfruta Ciudad de México habrá descuentos para que aprovechen ese fin de semana. Pues secretario, muchísimas gracias por esta invitación. Ahí están todos los eventos a partir de este 18 de agosto y hasta mediados del mes de noviembre. 3 meses. Gracias, Alejandro. Saludos a todos con afecto. Gracias.